damos la gloria a Dios por todos los hermanos que nos están viendo por televisión y también por los hermanos que nos ven en las diferentes ciudades de este país, Colombia, Suramérica, Centro y Norteamérica, Europa, Asia y algunos países de África. Toda la gloria es para el Señor. El nombre de esta prédica, Preparados para la venida del Rey, parte 45. Y yo quiero que usted, mi hermano y mi hermana, abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, y vamos a leer los versículos del 10 al 17. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, y para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder y autoridad. Gracias por el fuego de tu Espíritu Santo, porque desde antes ya tú ministrabas en este lugar. Poder y gloria tuya, Señor. Reprendo en esta hora todo principado, potestad, gobernador de las tinieblas, a Satanás, y toda criatura que se levante en contra del conocimiento de tu palabra. Toda la gloria es para ti, Señor. Gracias, Rey, porque tú tienes cuidado, Señor, de tus hijos y nos das el pan que perece, cuanto más el pan que para vida eterna es. Para los que llegan tarde, el nombre de esta prédica, Preparados para la venida del Rey, parte 45. En la prédica pasada hablamos de la poderosa promesa del gobierno que le dará el Señor a la iglesia vencedora. Te estoy hablando de la iglesia santa, tal como dice Apocalipsis en el capítulo 2, versículos 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Ciertamente, hermanos y hermanas, dijimos que el gobierno está integrado por tres funciones que ejerceremos durante el milenio, las cuales son: 1, ser reyes, significa reinar. 2, ser jueces, significa juzgar. Y 3, ser sacerdotes, significa ministrar. Pero quiero recordarte que en la prédica pasada iniciamos con el primero, que es reinar, y hablamos de lo que significa la vara de hierro con la que regiremos a las naciones que se formen durante el milenio, a partir de todos los mortales salvos que salgan vivos de la tribulación, cuya recompensa es participar del reinado milenial de Cristo con su iglesia. Dijimos que en las Escrituras la vara representa autoridad, juicio y poder, relacionado con las señales del Señor. Vimos en la prédica pasada varios pasajes que demostraban estos tres significados y concluimos diciendo que nosotros, la iglesia, ejerceremos el reinado con la vara de hierro. Administraremos la palabra de Dios y el poder de Dios sobre todas las familias, los pueblos y las naciones que se formen durante el milenio. Llevaremos a cabo la organización, escuche bien mi hermano, de todas las funciones del gobierno y la organización de los pueblos y las naciones con la poderosa palabra del Rey de Gloria.
Te pregunta el Señor en esta mañana, ¿estás pensando en esto ahora? Que ya estamos a punto, escucha, ya estamos a punto de partir en el arrebatamiento. ¿O estás pensando en los gobiernos humanos de la naturaleza caída del hombre, creyendo que el reino es ahora? Como piensan los apóstatas, que tienen cauterizada la conciencia y están llenos de codicia, de altivez, de vanidad, de orgullo, de vanagloria. En esta mañana vamos a seguir, hermano y hermana, explicando lo que significa la vara de hierro y su relación con las funciones de reinar, juzgar y ministrar, las cuales integran la promesa, escucha bien, del gobierno que recibiremos cuando partamos a la Nueva Jerusalén. Dile al hermano que está a tu lado, ya casi partimos. Hermano, esto va a ocurrir el día del arrebatamiento, que nosotros vayamos entonces allí delante del Señor al tribunal de Cristo. Dice la palabra que la autoridad y el juicio que representa la vara, escucha bien, también la observamos en la vara de Aarón. En el evento de Coré, quiero que recuerdes esto, Datán y Abirán, cuando se rebelaron contra mi Dios, contra mi Señor. Yo quiero que recordemos que después de la rebelión, Dios envió juicio. Quiero que me sigas y tomes nota. Haciendo descender al Seol, escucha bien, a los 3 varones con sus mujeres e hijos y todos sus enseres. Después de este evento, el pueblo de Israel murmuró. El Señor mandó que por cada familia hubiera una vara con el nombre de cada uno de los padres, escucha bien, y el nombre de Aarón en la vara de Leví. El Señor dijo que la vara que floreciera demostraría la autoridad de él. Yo quiero que leas conmigo en el libro de Números, capítulo 17, y leemos del 7 al 10. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y dice el 10, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no muera. Esta vara florecida y con fruto de almendras, que luego se puso dentro del arca del pacto, representa las promesas de la descendencia y el gobierno. Y en este gobierno la vara representa la autoridad y el juicio. Aleluya. Quiero repetirte, hermano. Esta vara, esto es muy importante, esta vara florecida y con fruto de almendras, que luego se puso dentro del arca del pacto, representa las promesas de la descendencia y el gobierno. Y en este gobierno la vara representa la autoridad y el juicio. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, en los ejemplos anteriores vemos la segunda función del gobierno, y es la de juzgar. Así pues que vamos a estudiarla. 2, ser jueces, es decir, juzgar. La segunda función del gobierno que ejerceremos como iglesia con vara de hierro durante el milenio es la de ser jueces. Mire, hermano, esta función de jueces implica aplicar el juicio cuando sea necesario. Mira cómo dice Zacarías en el capítulo 14 y lee el versículo 3 y 4 conmigo. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio.
hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El profeta aquí describe la segunda mitad del juicio de la tribulación, cuando las naciones se reúnan en Armagedón, como dice en Apocalipsis 16:16. Mire, hermano, cuando Zacarías dice que Jehová saldrá y peleará con aquellas naciones se está refiriendo, escuche bien, al Señor Jesucristo en su segunda venida, como se afirma en el versículo 4, cuando dice que se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, aleluya, y se partirá haciendo un valle muy grande, aleluya. El Señor Jesucristo dio la predicación de las señales del fin en ese monte, hermano, de los olivos, y ascendió al tercer cielo ante los ojos de sus discípulos. En ese mismo monte, escucha, y allí mismo regresará con nosotros la iglesia para luego reinar en el milenio. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, después de esto, el profeta Zacarías describe el reinado milenial. Yo quiero que leas conmigo Zacarías en el capítulo 14 y vamos a leer del 8 al 10. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Fíjese usted, hermano, que este pasaje describe cómo quedará la tierra, escuche bien, después de los grandes cataclismos del juicio de la tribulación. Yo quiero que recordemos que con el derramamiento de la séptima copa de ira, todas las ciudades caerán, las islas huirán, y los montes no serán hallados, como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 16, y leemos los versículos del 18 al 20. Entonces hubo relámpagos y voces, y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Este gran terremoto, cual no lo hubo jamás, dice la palabra, desde que los hombres han estado, hermanos, sobre esta tierra, transformará toda la geografía. Todas las ciudades caerán, las islas huirán y las montañas no serán halladas. Zacarías 14 dice en el versículo 10 que toda la tierra se volverá como una llanura, hermano, cuando describe los alrededores de Jerusalén. También dice el profeta que esta ciudad de Jerusalén será enaltecida. Daniel entonces se refiere a esto en el capítulo 2, en el versículo 35, cuando habla de la destrucción, escucha bien, de los gobiernos humanos en la segunda venida de Cristo, cuyo gobierno milenial se representa con la piedra que hirió los pies de la imagen que representa la historia humana y sus gobiernos adámicos. Dice Daniel que la piedra se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Lee conmigo, ve al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
El Señor levantará el monte de Sión para que sea visible y sobre este se edificará el templo milenial. Escucha bien. Por ello, en las Escrituras, hermanos y hermanas, encontramos varios pasajes que se refieren al reino milenial y se menciona el monte santo, el monte de Dios. Lee conmigo Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Cuando Isaías dice, hermano y hermana, la casa del Dios de Jacob, se refiere al templo milenial. Miren cómo habla después de la enseñanza de la palabra y de la ley, las cuales serán administradas por el Señor Jesucristo con su iglesia. Lee conmigo ahora Isaías capítulo 24, versículo 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Este reinado en el monte de Sión y en Jerusalén es el reinado milenial. Toma nota de eso. El profeta Ezequiel también habla del reino milenial y del servicio en el monte santo, al que le llama alto monte de Israel. Aleluya. Mira cómo dice Ezequiel capítulo 20, versículo 40 y 41. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor: allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Yo quiero que note, hermano, cómo el Señor habla del pueblo de Israel, que le llevará ofrendas. Dice la palabra que primicias, dones y cosas consagradas al Señor. Al monte santo, que es Sión, Jerusalén, la ciudad sobre el gran monte que se alzará después de la tribulación. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, yo quiero que sigamos leyendo al profeta Zacarías, ahí en el capítulo 14, del 16 al 18. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. El versículo 16 habla de los mortales salvos. Escuche bien, hermano, y quiero que en esto me siga. Que sobrevivirán de las naciones, y estos entrarán al milenio. Dice Zacarías que de año en año subirán al monte alto donde estará el templo milenial en Jerusalén. Subirán a adorar a mi Señor Jesucristo en la fiesta de los tabernáculos. Pero en el versículo 17 habla de juicio para las familias que no suban a adorar al Señor durante el milenio. Y este juicio, escuche hermano, es que no lloverá en los lugares donde habiten. En Zacarías 14, versículo 18, habla de las familias de Egipto que si tampoco suben a adorar al Rey, a Cristo,
habrá dos juicios. No caerá lluvia y le será enviada una plaga. Este juicio, escuche bien, lo ejercerá la iglesia en su función de juez. Lee conmigo Zacarías capítulo 14, versículo 19. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto confirma, hermano, que durante el milenio todos los mortales nacerán en pecado, con la vieja naturaleza, y tendrán que arrepentirse y recibir a Cristo como Señor y como Salvador. Aleluya. Por esta razón, yo quiero que en esto me sigas. El gobierno de Cristo será con vara de hierro y nosotros como iglesia también reinaremos sobre las naciones con vara de hierro referida al juicio, al castigo o pena del pecado sobre ellas por su desobediencia, como dice Zacarías capítulo 14, versículo 19. Muchos han idealizado el milenio. Yo quiero que me sigas en esto. Como si fuera el reino eterno, es decir, lo confunde. Y no es el reino eterno. Mientras haya pecado, las cosas no van a ser perfectas. Escucha bien. Lo perfecto vendrá en el reino eterno, cuando solo queden los hijos de Dios glorificados. Los hijos de resurrección, cuando el pecado y la muerte hayan sido eliminados para siempre. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, los mortales adámicos tendrán la naturaleza de pecado. La carne y las obras de la carne querrán manifestarse con todos sus pecados. Por ello es necesario que las naciones sean regidas con vara de hierro y con la ley de Dios, como está descrita en el Antiguo Testamento, aleluya, que habla de castigos y habla de plagas. Estas plagas también implican, sígueme en esto, enfermedades. Enfermedades. Es decir, que en el milenio va a haber enfermedades. Muchos han dicho que no habrá enfermedades durante el milenio, como las ha habido en este siglo malo. Y esto es así, pero de manera relativa. Porque la Biblia claramente, hermano y hermana, enseña que habrá plagas, pero como castigo. Usted me está siguiendo, hermano y hermana. Como castigo. Es de notar que el profeta Ezequiel menciona a Egipto cuando el Señor quiere recordar las plagas, esas que le fueron enviadas con Moisés. Un versículo donde se confirma que habrá pecado durante el milenio por la naturaleza adámica de los mortales, lo encontramos en Isaías capítulo 65, versículo 20. Lee conmigo. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Hermanos, sabemos que este versículo se refiere al milenio, porque habla de muerte y de pecador, lo cual no habrá en el reino eterno, del cual también habla el pasaje de Isaías 65. Ahora bien, hermanos, yo quiero que note cómo dice que el niño morirá de 100 años, refiriéndose a la longevidad, hermano, que tendrán los habitantes mortales del milenio. Pero miren cómo también dice Isaías que el pecador de 100 años será maldito. Cuando se habla de maldición, nos remitimos a la ley, pues en ella se establecieron las maldiciones como juicio por el pecado, por la desobediencia. Esto confirma que nosotros, como iglesia, usaremos la ley para juzgar, para regir a las naciones, y por ello dice el Señor en Apocalipsis 2:27 que será con vara de hierro. Aleluya. Entonces, el objetivo de la vara de hierro como juicio es impedir que se extienda el pecado durante el milenio. El pecado debe ser cortado, hermano, para que no haya multiplicación de la maldad,
de la inmundicia y las perversiones como ha ocurrido durante este siglo malo desde el pecado de Adán. Alabado sea el Señor. Mire, hermano y hermana, es tremendo, ¿verdad? Pero nuestro oficio de juzgar a las naciones lo afirma el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? El verbo usado aquí para juzgar en griego es krino, que significa distinguir adecuadamente, decidir, judicialmente, juzgar, condenar, castigar, acudir a la ley, ordenar, sentenciar. Todo esto, hermano, lo haremos en el milenio como jueces en nuestra función de gobernar y regir a las naciones con vara de hierro. Mira cómo dice Apocalipsis 2, 26 y 27. Dice que la autoridad y la manera de regir a las naciones que tendrá la Iglesia Santa es como la que Cristo recibió del Padre. Podemos mirar versículos, escucha bien, donde se describe este reinado de Cristo como uno de ellos. Es Isaías capítulo 2, versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Este versículo, hermano y hermana, describe el milenio, pero se proyecta hacia el reino eterno, lo cual ocurre en muchos pasajes de la Biblia. Dice que Cristo juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, lo cual se refiere al milenio, hermano, cuando no habrá guerra entre las naciones. Pero sabemos que al final, cuando Satanás sea suelto de su prisión, muchas naciones se unirán a él para ir en contra del Señor Jesucristo y el campamento de los santos. Por ello, es que en este versículo 4 de Isaías 2, tendrá su pleno cumplimiento en el reino eterno en cuanto a que nunca más habrá guerra. Aleluya. Pero también el oficio de juez, hermano y hermana, que ejercerá la iglesia glorificada, será para juzgar entre los asuntos que se presentarán en los pueblos, familias y naciones durante el milenio. Juzgaremos cuando haya conflictos, porque recordemos que habrá obras de la carne en los mortales. Porque allí, los que tenemos el cuerpo glorificado, la iglesia, allí se extenderá y mirará a todos estos mortales que han pasado al milenio. Por tanto, ministraremos el juicio de la palabra de Dios. Ejemplos de esta clase de juicio en la Biblia lo encontramos en Moisés. Yo quiero que leas conmigo, búscate el libro de Éxodo, capítulo 18, y leemos el versículo 25 y el versículo 26. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Fíjese usted, hermano y hermana, el oficio de juzgar de los reyes también lo encontramos ilustrado en Salomón. Yo quiero que vayas conmigo a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 28. Y todo Israel oyó que aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Yo quiero que leamos ahora Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 7. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Yo quiero que se note, hermano, cómo se relaciona el trono del reinado con la actividad de juzgar y el juicio.
De esta misma manera, nosotros como iglesia seremos reyes y el reinado se relacionará, hermano, con el juicio de juez y de ser sacerdotes, como veremos más adelante. El juicio será con verdadera equidad, escuche bien, verdadera justicia, porque solamente los glorificados, hermanos, santos, sin muerte, seres eternos, pueden gobernar con justicia como el Señor Jesucristo lo prometió en su palabra. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios por esta palabra. Aleluya. Hermano, porque Él mismo juzgará a los pueblos y naciones con justicia. Yo quiero que leas conmigo el Salmo 67:4. Mira cómo dice: alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Miren que en el libro de Proverbios se profetiza el gobierno con justicia que llevaremos a cabo con la sabiduría de Dios. Lee conmigo Proverbios capítulo 8, versículos del 14 al 16. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. El Señor no se puede estar refiriendo al siglo malo. Escuche bien, porque ciertamente no ha habido gobierno justo en este siglo malo. Esta palabra se refiere al milenio, hermano, y describe la organización y la forma de gobierno, con la sabiduría, la inteligencia y el poder de mi Señor, hermano, con consejo y buen juicio, con justicia. Dice la palabra que habrá reyes, príncipes y gobernadores sobre toda la tierra en el milenio que juzgarán con el Señor Jesucristo. El reinado con Él, ejercer justicia. También lo encontramos en Isaías 32:1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Mire usted esto. El tiempo al que se refiere Isaías es el milenio. La palabra en hebreo que usa para juicio es mishpau, que significa veredicto pronunciado judicialmente, sentencia o decreto formal. Lee conmigo Isaías 49:7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán, príncipes, y adorarán con Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Mire, hermano, usted va a encontrar también ahí en Isaías 33:3 al 6. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Mire usted, hermano, y quiero que en esto usted tome nota. Los versículos 3 y 4 hablan del tiempo de los 7 años de juicio de la tribulación. Los versículos 5 y 6 hablan del milenio, cuando Dios será exaltado en la tierra. Miren cómo el profeta dice que Dios llenó a Sión de juicio y de justicia. Hermano, mire, habla en pasado, pero sabemos que es una profecía futura, escuche bien, que se refiere a un evento dado por hecho desde la perspectiva temporal del Señor. Y fíjese usted que en el versículo 6 dice que en el tiempo de los 1000 años reinará la sabiduría, la ciencia, ya no humanas, sino de Dios. También dice Isaías que habrá abundancia de salvación por cuanto los habitantes del milenio deberán arrepentirse y recibir a Cristo, y esto lo harán por la predicación, escuche bien, la alabanza y la enseñanza que la iglesia va a llevar a cabo dentro de las funciones de su gobierno.
como sacerdotes. Les enseñaremos, hermano y hermana, el temor a Dios a todos los habitantes del milenio. Yo quiero que veamos las funciones de sacerdotes. 3. Ser sacerdotes, es decir, ministrar. La función de sacerdote como parte del gobierno durante el milenio ya la hemos visto en una prédica pasada. Pero quiero recordar las acciones, hermanos, que llevaremos a cabo en esta función, y es la enseñanza de la palabra de Dios. Que no te quepa duda. Como maestros, ministraremos el don de enseñanza, aleluya, el cual tenemos ahora, hermano, pero en el milenio lo ejerceremos con el cuerpo glorificado y habiendo aprendido en la Nueva Jerusalén durante los 7 años que durará la tribulación en esta tierra. Hermanos, nosotros nos estaremos preparando allá arriba. Así pues que, hermano y hermana, yo quiero que usted recuerde que en la Nueva Jerusalén, allí no vamos a estar quietos. Allí tendremos al mejor maestro, a Jesucristo, enseñándonos todo, hermano. Serviremos enseñando la ciencia y la sabiduría de Dios, hermano, con su palabra de poder y gloria. Habrá escuelas, escuche bien, e instituciones en el milenio, según las diferentes edades, hermanos, para bebés, para niños, para jóvenes, hermano, adultos. Todo lo aprenderán con la palabra del Señor, dándole la gloria a Dios. Aprenderán cómo adorar a Dios, cómo tocar instrumentos, hermanos, para adorar a Dios, cómo escribir alabanzas en las escuelas, hermanos. Enseñaremos cómo Dios creó el universo, cómo está constituido todo, aleluya, incluyendo el cuerpo humano mortal. Por causa del pecado, hermano, ¿cuál es la diferencia con los cuerpos glorificados? Todas las áreas, escucha bien, de conocimiento estarán al servicio de la adoración a mi Señor. Para darle la gloria, para darle la honra, todos los oficios, hermanos, que se aprenderán en familias, en pueblos, en naciones, serán para darle la gloria al Rey. No habrá nada del mundo. No se celebrará el pecado, hermano, como ahora ocurre. El milenio será un tiempo de conocimiento de Dios y nosotros, la iglesia glorificada, administraremos ese conocimiento como sacerdotes. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios por esto, hermano. Dale la gloria a Dios. Mire, hermano, piense en todo lo que necesitarán las familias, pueblos, naciones para vivir durante el milenio. Las casas, los alimentos, los medios de transporte, la ropa, todo lo demás, hermano, libros, artefactos, hermano, para escribir. El milenio será un tiempo en que los pueblos, escuche esto, y naciones que se formarán tendrán mucho que aprender, escuche bien, pero todo será para darle la gloria a mi Señor Jesucristo, para darle la gloria a mi Rey. Y los que se rehúsen a hacerlo y haya rebeldía, desobediencia e intento de proliferar el pecado, sufrirán el castigo con la ley, como vimos con el profeta Zacarías en el capítulo 14. Recordaremos que el objetivo siempre será el arrepentimiento para salvación. Esto que el Señor hizo con nosotros, de alcanzarnos y de que nosotros le conociéramos y nos arrepintiéramos, eso lo tienen que hacer los que entren al milenio con cuerpos adámicos. Aleluya. Nosotros enseñaremos con la palabra de Dios. Habrá libros escritos, hermanos, durante el milenio para enseñar la palabra, enseñar la ciencia de Dios. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, nuestra labor de sacerdotes, enseñaremos cómo las madres y los padres deben llevar una familia para la gloria y para la honra de mi Señor. Cómo adorar en el templo, en las casas y demás lugares, cómo orar en todo tiempo. Todo esto lo llevaremos a cabo como iglesia, aleluya. Vamos a tener mucho trabajo. Dile al hermano que está a tu lado, vas a tener mucho trabajo, hermana, para la gloria y hermano, para la honra del Señor. Y no trabajo en vano como ahora. No, trabajos materiales corruptibles. Va a ser un trabajo para vida eterna, aleluya, como el que ahora ejercemos sirviendo en la iglesia, ministrando, pero en este cuerpo de muerte, hermanos. En el milenio entonces trabajaremos sin cansarnos. Nunca trabajaremos con
lo que perece, sino que trabajaremos para lo que vida eterna es, con nuestro cuerpo glorificado. Y en las actividades de sacerdocio ministraremos también cultos de alabanza y adoración para el Rey. Toda la tierra se llenará de la gloria de Dios y la alabanza será para el Rey. Aleluya. Mire, hermano, en la función del sacerdocio podemos tomar como modelo lo que hacemos ahora como iglesia, lo que hacen los pastores, porque habrá pastores durante el milenio. Dile al hermano que está a tu lado, habrá pastores en el milenio. Lee conmigo Jeremías 23:3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en la que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Este pasaje, hermano, se refiere al milenio y habla de la multiplicación de los mortales que formarán las naciones. Miren cómo en el versículo 4 el Señor dice a través de Jeremías que pondrá pastores que apacentarán a las ovejas. En el versículo 5 se confirma que se está hablando del milenio porque menciona al Rey justo, que es mi Señor Jesucristo, que hará juicio y justicia en la tierra. Mire, hermano, durante el milenio también habrá maestros que enseñarán la palabra y la sabiduría y la ciencia de Dios. Como dije anteriormente, también habrá evangelistas que prediquen la palabra de Dios. Como iglesia, durante el milenio, ministraremos como sacerdotes los corazones de todos los seres humanos mortales, porque las obras de la carne querrán levantarse y las personas necesitarán ministración de consejería realmente bíblica. No como la consejería de las iglesias apóstatas de ahora que se han corrompido con la psicología secular. Como sacerdotes durante el milenio, ministraremos el fruto del Espíritu Santo en estas consejerías. Ministraremos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Aleluya. Yo quiero recordarte, hermano, que los hijos o descendencia de los mortales del milenio nacerán con la naturaleza de pecado. Escucha bien. Y deberán ser instruidos con la palabra de Dios. Mira ahora, hermano y hermana, que usted en su casa vive en santidad. Les enseña la palabra a sus hijos, pero ellos quieren manifestar rebeldía, aún estando la palabra del Señor en nuestras vidas y en la casa. En el milenio va a ocurrir lo mismo. La ventaja que tendrán los habitantes es que no habrá mundo ni diablo. Te estoy hablando en el milenio. Porque a nosotros nos ha tocado pelear, escucha bien, contra estos dos enemigos. Pero sabemos que el peor de los enemigos es la propia carne, la propia naturaleza de pecado. Todo esto que le estoy enseñando, hermano y hermana, es lo que vamos a presenciar durante el milenio. Escuche bien. Por tanto, como sacerdotes tendremos mucho trabajo ministrando, aleluya, a todas las familias, a todas las naciones, a todos los pueblos durante todo ese tiempo, aleluya. Y surge una pregunta en esta mañana. ¿Habrá endemoniados durante el milenio? Satanás estará atado. Sin embargo, es necesario, hermano, que recordemos que los demonios se relacionan con las obras de la carne. Por ejemplo, la fornicación es una obra de la carne y existe el demonio de fornicación. Por tanto, sí habrá liberación durante el milenio. Yo quiero que me sigas en esto. Pero de los corazones, hermano, ministraremos liberación con respecto a las obras de la carne de los mortales. Lo haremos
con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Mire, hermano y hermana, ya estamos a punto de terminar nuestra labor como iglesia. En esta dispensación, ya pronto nos iremos, hermanos, a la Nueva Jerusalén, a gozarnos con el Rey, a deleitarnos con el Padre, y también, hermanos, iremos a estudiar y a prepararnos, escucha bien, para nuestras funciones de reyes, sacerdotes y jueces. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios por esto. Dale la gloria a Dios. Dásela, hermano, aleluya. Hermano, entonces, ¿qué le digo? Tenga preparado su corazón desde ahora para el tiempo que nos espera en la mejor ciudad del universo. La ciudad del gran rey. Hermano, mire, tenga preparado su corazón para recibir las promesas. Siga practicando la justicia todavía. Siga santificándose todavía. Porque el Señor ha dicho en Apocalipsis 22, del 12 al 14. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Maranata, Cristo viene pronto. Gracias, Señor, por esta palabra. Poder y gloria tuya, Señor. Que mis hermanos la hayan recibido con humildad, que la guarden en sus corazones y que la vivan en todos estos días que vienen, Señor, porque tú estás cerca. Tu venida está cerca. Gracias, Rey. Yo te doy las gracias y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.